De la mujer que arremetió con furia, maldiciendo al juez y a la sala durante su sentencia, hasta la que rompió a llorar junto a su desconsolada madre. Veremos cómo respondieron estas furiosas mujeres a sus cadenas perpetuas en la sala del tribunal. Empezando por Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, un nombre que infundió temor en Florida entre 1989 y 1990, alegó que actuó en defensa propia cuando sus violentas acciones provocaron la muerte de 7 hombres. Pero no fueron solo sus crímenes los que dejaron atónita a la gente, sino su extraño comportamiento en la sala del tribunal, donde no mostró remordimiento alguno y pronunció una escalofriante declaración final antes de su ejecución. «Que violen a tu mujer y a tus hijos», pediría. Aileen Wuornos fue una asesina en serie estadounidense que alcanzó la infamia por matar a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990. Nacida en 1956, sus primeros años de vida fueron problemáticos, marcados por los malos tratos y el abandono. Al llegar a la edad adulta, Aileen Wuornos se dedicó a la prostitución y tuvo muchos encontronazos con la ley. Sus últimos actos de violencia fueron estremecedores y la convirtieron en una de las figuras más infames de la historia del crimen real. Wuornos afirmó que había matado en defensa propia y que sus víctimas la habían violado o estaban a punto de hacerlo. Violaban o golpeaban y luego empezaban a violar o tenían intenciones de matar, y lo que hice fue lo que haría cualquier otra persona. Su primera víctima fue Richard Mallory, propietario de una tienda de electrónica de 51 años. Wuornos afirmó que él la había violado violentamente, lo que la llevó a dispararle en defensa propia. Sin embargo, este patrón de violencia continuó con 6 hombres más, lo que plantea dudas sobre si sus acciones fueron realmente en defensa propia. Su segunda víctima fue David Andrew Spears, un trabajador de la construcción de 47 años. Spears fue encontrado desnudo junto a una autopista y con 6 disparos. El siguiente fue Charles Edmund Carskadon, de 40 años, trabajador a tiempo parcial en un rodeo. Su cuerpo fue descubierto con 9 heridas de bala. La matanza de Wuornos continuó con Peter Abraham Sims, un marino mercante jubilado de 65 años. El cuerpo de Sims nunca fue encontrado, pero su coche fue recuperado con las huellas dactilares de Wuornos en su interior. La quinta víctima fue Troy Burress, un conductor de reparto de 50 años, que fue encontrado con 2 disparos. Charles Richard Humphreys, mayor retirado de las fuerzas aéreas y ex jefe de policía, de 56 años, fue su sexta víctima. Fue descubierto completamente vestido y con 6 disparos. Su última víctima fue Walter Gino Antonio, camionero de 62 años. Antonio apareció casi desnudo y con 4 disparos. En enero de 1991, Wuornos fue detenida y a finales de ese año confesó los asesinatos. A pesar de que alegó defensa propia, sus actos parecían deliberados y violentos. Durante su juicio en el juzgado del condado de Marion en Ocala, Florida, el jurado la declaró culpable y fue condenada a muerte. Tras el veredicto, Wuornos montó en cólera e insultó a la sala y al juez. «Sé que me violaron. No sois más que un puñado de rácanos». En su entrevista final, Aileen Wuornos afirmó que la policía conocía sus actividades y decidió intencionadamente no detenerla para etiquetarla como asesina en serie. «Dejé huellas por todas partes y ellos lo encubrieron y me dejaron matar al resto de esos tipos para convertirme en una asesina en serie». Antes de su ejecución en 2002, Wuornos hizo varias declaraciones inquietantes. Sus últimas palabras fueron peculiares, con vagas referencias al regreso y a sucesos apocalípticos. Dijo: «Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y que volveré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, como en la película, con la gran nave nodriza y todo eso. Volveré». Pasemos a nuestro siguiente caso, donde un oficial de policía cometió un crimen brutal, matando a un hombre inocente en su propia casa. Amber Guyger. Amber Guyger, ex agente de policía, mató trágicamente a un hombre negro inocente en su apartamento. Su caso atrajo la atención sobre cuestiones como la responsabilidad policial y la justicia racial. Amber Guyger fue condenada por el trágico homicidio de Botham Jean, un joven negro. El incidente tuvo lugar la noche del 6 de septiembre de 2018, cuando Guyger entró por error en el apartamento de Jean, pensando que era el suyo. Lo impactante es que mientras declaraba durante su testimonio en el Tribunal del Condado de Dallas, Amber Guyger rompió a llorar e insistió en que este incidente fue simplemente un trágico error. Tenía miedo, y lo siento mucho, lo siento mucho.
Amber acababa de terminar un turno de 13,5 horas y vivía en el mismo complejo de apartamentos, un piso por debajo de Jean. Cuando entró en el apartamento equivocado, vio a Jean comiendo helado en su salón. Creyendo que era un intruso, Geiger disparó su arma 2 veces, alcanzando a Jean en el pecho. Botham Jean era un contable de 26 años que trabajaba para PwC y era originario de Santa Lucía. Su muerte desató la indignación en todo el país, especialmente porque iba desarmado, y el hecho de que Geiger, un agente blanco, matara a un hombre negro en su propia casa aumentó la ira. Mucha gente lo consideró un ejemplo más de los prejuicios raciales en la actuación policial, lo que dio lugar a protestas y demandas de justicia. En un principio, Geiger fue acusado de homicidio involuntario, lo que provocó más protestas, ya que mucha gente consideraba que era demasiado indulgente. Sin embargo, la acusación se elevó posteriormente a asesinato. Durante su juicio en 2019, los fiscales argumentaron que Geiger ignoró varias señales claras de que estaba en el apartamento equivocado, incluido un felpudo rojo brillante fuera de la puerta de Jean. También dijeron que debería haber seguido el protocolo policial, pidiendo refuerzos en lugar de entrar en lo que ella pensaba que era una casa con un ladrón dentro. Estoy hablando de que allí mismo tenía una radio de la policía. Walker tenía su teléfono celular en ella, desde esa posición en la que estaba a salvo, fuera de esa puerta, que podría haber llamado a la policía, y dijo que tengo un apartamento, 1478, intrusión. A pesar de su afirmación de que temía por su vida y pensó que se estaba defendiendo, el jurado la declaró culpable de asesinato el 1 de octubre de 2019. Al día siguiente, Amber Geiger fue condenada a 10 años de prisión. El castigo de los acusados a 10 años de prisión en el Departamento de Justicia Penal de Texas. Además, se evaluó una multa de $0. Durante la sentencia, se produjo un momento emotivo cuando el hermano menor de Botham Jean, Brandt, perdonó públicamente a Geiger y pidió abrazarla en el tribunal. Este acto de perdón fue visto por muchos como un momento poderoso, pero otros consideraron que la sentencia era demasiado leve por acabar con la vida de un inocente. El padre de Jean también perdonó a Geiger, pero expresó su deseo de que la condena hubiera sido más larga. Los abogados de Geiger intentaron más tarde apelar su condena, argumentando que había cometido un error y que no había pruebas suficientes para demostrar que tenía la intención de matar a Jean. Sin embargo, en 2021, el Tribunal de Apelaciones de Texas confirmó su condena. Está cumpliendo una condena de 10 años, con posibilidad de libertad condicional en 2024. Pasemos ahora al siguiente caso inquietante, en el que una mujer y su amante conspiraron para asesinar brutalmente a su marido. Sabrina Limón. Sabrina Limón, una mujer de California, fue condenada por conspirar con su amante Jonathan Hearn para asesinar a su marido, Robert Limón. La libertad condicional será denegada y la defensa será enviado al Departamento de Correcciones para el término prescrito por la ley de 25 años de línea. Sabrina y Robert Limón eran conocidos por su animada vida social y sus fiestas. Sus vidas cambiaron radicalmente cuando Sabrina comenzó un romance con el bombero Jonathan Hearn. Este romance desembocó en un espeluznante asesinato. A pesar de haberse casado abiertamente en 2008, Sabrina quería poner fin a la relación y volver a un estilo de vida tradicional, lo que creó tensiones con Robert, que no estaba dispuesto a cambiar. La insatisfacción de Sabrina y el aumento del consumo de alcohol añadieron tensión a su matrimonio. El 17 de agosto de 2014, Robert fue asesinado a tiros mientras trabajaba en el rail yard de BNSF en Tehachapi. Parecía un robo, pero pronto los investigadores descubrieron que la escena era falsa. Un mensaje de voz de Jonathan Hearn hizo sospechar a los investigadores, revelando que el asesinato estaba planeado. Sabrina y Hearn se conocieron en un Costco, donde trabajaba Sabrina, e iniciaron un romance secreto. Cuando Robert se enteró, le dijo a Sabrina que lo dejara, pero ella siguió viendo a Hearn. Tras el asesinato de Robert, los detectives interceptaron sus teléfonos y escucharon muchas conversaciones sobre Dios, pero ningún plan claro de asesinato. Engañaron a Sabrina con información falsa y ella llamó inmediatamente a Hearn a un teléfono desechable. El 18 de noviembre de 2014, ambas fueron detenidas y los detectives encontraron pruebas en casa de Hearn que coincidían con las descripciones de las grabaciones de vigilancia. Sabrina fue puesta en libertad inicialmente debido a la falta de pruebas que la relacionaran directamente con el delito, pero Hearn permaneció bajo custodia. Más tarde, Hearn aceptó una pena de 25 años de prisión y testificó contra Sabrina. Sin embargo, vivo con la culpa y el remordimiento de cómo me influyó.
Afirmó que ella ayudó a planear el asesinato de Robert y trató de envenenarlo con arsénico. Hearn dijo que Sabrina dio detalles sobre el trabajo de Robert y el lugar del asesinato. Durante su juicio en el Tribunal Superior del Condado de Kern, Sabrina negó cualquier implicación en la planificación del asesinato o el intento de envenenamiento. Su defensa argumentó que el acuerdo con Hearn le motivó a mentir. Sabrina explicó que había confiado en Hearn y compartido detalles sobre su vida preocupada por las posibles consecuencias de la aventura. El 21 de febrero de 2018, Sabrina fue condenada por 4 de los 6 cargos en su contra, incluido asesinato en primer grado, intento de asesinato, solicitud de asesinato y conspiración. Fue absuelta del supuesto intento de envenenamiento. Sabrina fue condenada a 25 años a cadena perpetua. Su apelación para un nuevo juicio fue denegada por el Tribunal Supremo de California. He escuchado los argumentos orales sobre la moción para un nuevo juicio. La moción para un nuevo juicio es denegada. Jonathan Hearn fue condenado por homicidio involuntario, no asesinato, y recibió una sentencia de 25 años y 4 meses de prisión. Pasemos a nuestra siguiente historia, que involucra un violento robo de coche que dejó a un individuo enfrentándose a graves consecuencias. Kai Andrea Cook. Kai Andrea Cook, una adolescente de 19 años, utilizó aplicaciones de citas para atraer a hombres a situaciones peligrosas, lo que condujo a una impactante serie de crímenes que cambiaron su vida para siempre. En 2017, el vídeo de su reacción en la sala del tribunal, donde lloraba mientras su madre se lamentaba de fondo, se hizo viral, delincuente y madre llorando. Kai Andrea Cook y su novio, Kendrick Bass, eran una joven pareja de Florida que se vio envuelta en un impactante crimen que cambió sus vidas para siempre. En 2017, idearon un plan para robar coches. Kai Andrea utilizaba aplicaciones de citas para atraer a desconocidos a lugares remotos. El 22 de marzo de 2017, Kai Andrea utilizó la aplicación Meet Me para atraer a Perry Nida a un lugar de encuentro en South Daytona. Perry llevó consigo a su amigo, Immanuel Manny Purcell. Cuando Perry y Manny llegaron, Kai Andrea subió a su camioneta. Kendrick, que estaba escondido en el asiento trasero con un pasamontañas y una capucha roja, saltó de repente con una pistola. Ordenó a Perry que saliera de la camioneta. Se inició un forcejeo cuando Manny intentó defender a Perry. Kendrick disparó su arma 2 veces, hiriendo a Manny en el abdomen. Kai Andrea y Kendrick huyeron del lugar y Perry tuvo que llevar a Manny al hospital. Afortunadamente, Manny sobrevivió al tiroteo. A pesar de este incidente, Kai Andrea y Kendrick continuaron con sus actividades delictivas. Consiguieron robar otro coche un día después del tiroteo, esta vez sin utilizar la violencia. Tras el tiroteo, Kendrick eludió a la policía durante casi un año. Kai Andrea fue detenida poco después. Se enfrentaba a cargos graves: robo de coche con arma mortal, intento de robo de coche con arma mortal, conspiración y agresión con agravantes. Durante el juicio, en el Tribunal de Circuito del Condado de Orange, su abogado de oficio llegó a un acuerdo con los fiscales. El abogado dijo a Kai Andrea y a su madre que podría recibir libertad condicional o control comunitario, ya que no tenía antecedentes penales. Creyendo este consejo, Kai Andrea aceptó declararse no culpable de todos los cargos, excepto el de conspiración. Sin embargo, Kai Andrea se sorprendió cuando, el 27 de junio de 2017, el juez la condenó a 20 años de prisión. Delincuente y madre llorando. El juez permitió a Kai Andrea retirar su acuerdo de culpabilidad debido a un error de comunicación con su abogado. En mi opinión, que no era libre a sabiendas y voluntariamente entró a pesar de un coloquio a fondo, y el plead caliente, por lo que las solicitudes de moción de usted, señorita, habló retirar su declaración de culpabilidad se concede. El 14 de mayo de 2018, su sentencia fue reducida a 11 años de prisión y 20 años de libertad condicional. Kai Andrea se disculpó por sus acciones y expresó su deseo de cambiar su vida. Prometió inspirar a otros para evitar cometer los mismos errores que ella. El juez la animó, creyendo que tenía potencial para un futuro mejor. Como parte de su nuevo acuerdo, Kai Andrea aceptó cooperar con la fiscalía en el caso contra Kendrick. También aceptó la responsabilidad de compartir los costes de la restitución con Kendrick. Kendrick fue arrestado el 26 de enero de 2018 y también condenado a 20 años de prisión. Kai Andrea está cumpliendo su condena en la institución correccional de Homestead y se espera que sea liberada en diciembre de 2027, mientras que Kendrick está en la institución correccional de Hamilton y será liberada en 2037. Pasemos a nuestro siguiente caso, en el que una joven de 17 años se hizo ampliamente conocida por su implicación en la trágica muerte de su novio. Michelle Carter. Michelle Carter,
que llegó a los titulares por su controvertido papel en la muerte de su novio a través de mensajes de texto. Durante su juicio en el Tribunal de Menores del Condado de Bristol, Massachusetts, se vio a Carter sollozando mientras se pronunciaba el veredicto. La acusada no pudo ser sincera con su terapeuta y sus padres no eran conscientes de lo que tramaba. Michelle Carter, una joven de 17 años de Plainville, Massachusetts, se hizo muy conocida por su papel en la trágica muerte de su novio, Conrad Roy III. Conrad Roy, nacido el 12 de septiembre de 1995, era un estudiante con talento y un futuro prometedor. Sin embargo, luchaba contra una grave depresión y había intentado suicidarse anteriormente. Michelle Carter y Conrad Roy se conocieron en Florida en 2012 y mantuvieron el contacto a través de mensajes de texto y llamadas, a pesar de vivir a 35 millas de distancia. En 2014, Carter estaba medicada por ansiedad y depresión, mientras que Conrad luchaba contra la depresión y la terapia, lo que complicó su intensa relación, principalmente digital. En el verano de 2014, el comportamiento de Carter cambió. Empezó a animar a Conrad a suicidarse. Le envió numerosos mensajes de texto instándole a que se suicidara y le dio instrucciones sobre cómo hacerlo. Conrad, que luchaba contra una profunda depresión, ya había buscado ayuda y le habían recetado antidepresivos. A pesar de sus intentos por mejorar, seguía en un estado frágil. El 12 de julio de 2014, Conrad decidió actuar animado por Carter. Fue a un aparcamiento de Kmart en Fairhaven, Massachusetts, donde utilizó su camioneta para envenenarse con monóxido de carbono. Durante este tiempo, Carter siguió enviándole mensajes de texto e incluso hizo una llamada telefónica, durante la cual le dijo que volviera a subir al camión cuando dudó. Aquí su señoría, aunque ella no estaba físicamente presente, ella estaba en su oído, ella estaba en su mente, ella estaba en el teléfono, y ella le estaba diciendo que volviera al coche a pesar de que sabía que iba a morir. Los mensajes y las acciones de Carter fueron pruebas cruciales en el caso contra ella. Los fiscales argumentaron que sus repetidos ánimos jugaron un papel importante en la decisión de Conrad de acabar con su vida. Atención, le pedí que mirara el mensaje de texto específicamente el 4 de julio, y ese día su señoría le dice que quiere que envíe un tuit. Dice que quiere que su último tuit sea sobre ella. El tribunal calificó sus acciones de imprudentes y temerarias, y la declaró culpable de homicidio involuntario. El caso se conoció como el caso del suicidio por mensaje de texto. El 16 de junio de 2017, el juez Lawrence Moniz declaró a Carter culpable de homicidio involuntario. El juez destacó las acciones de Carter durante los últimos momentos de Conrad, especialmente su llamada telefónica, instándole a volver a su camión a pesar de sus intentos de echarse atrás. Después de haber revisado las pruebas, y se aplica a la ley allí para encontrar ahora culpable de la acusación que le acusa de homicidio involuntario de la persona Conrad Roy III. Carter fue condenada inicialmente a 2 años y medio de prisión, con 15 meses de cumplimiento en prisión y el resto en suspenso, más 5 años de libertad condicional. Posteriormente, su condena se redujo a 15 meses y fue puesta en libertad anticipada el 23 de enero de 2020, debido a su buen comportamiento. El caso atrajo la atención nacional, en parte por el vídeo viral del tribunal que mostraba la emotiva reacción de Carter ante su sentencia. Ahora, pasemos a nuestra siguiente acusada, una mujer que conmocionó a la nación con el brutal asesinato de su exnovio. Jodi Arias. Jodi Ann Arias, condenada por matar brutalmente a su exnovio Travis Alexander, lo apuñaló 27 veces, le cortó la garganta y le disparó. Más tarde, lo calificó de defensa propia. Durante el juicio de Jodi Arias en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, rompió a llorar mientras estaba en el estrado, alegando defensa propia en el brutal asesinato de Travis Alexander. Señora, ¿estaba llorando cuando le disparaba? ¿Estaba llorando cuando le apuñalaba? No recuerdo cuando le cortó la garganta. ¿Estaba llorando? No lo sé, así que eche un vistazo. Jodi Ann Arias, nacida el 9 de julio de 1980, es conocida por el brutal asesinato de su exnovio, Travis Victor Alexander. El 4 de junio de 2008, Alexander fue asesinado en su casa de Mesa, Arizona. La escena del crimen reveló que había sido apuñalado 27 veces, degollado y había sufrido una herida de bala en la cabeza. El forense observó heridas defensivas en sus manos, lo que indica que se defendió. En un principio, Arias negó haber estado en casa de Alexander el día del asesinato, pero más tarde ofreció varias versiones contradictorias, entre ellas la de un robo y la de defensa propia. Arias afirmó que lo había matado en defensa propia durante un violento enfrentamiento.
Durante la investigación, se descubrió que el coche de alquiler de Arias tenía manchas rojas y le faltaban las alfombrillas. Las autoridades recuperaron fotos borradas de la cámara estropeada de Alexander, en las que aparecían Arias y Alexander en poses íntimas, y, más tarde, él en la ducha antes de morir. Las pruebas de sangre vincularon a Arias con la escena del crimen. Arias declaró que Alexander la atacó después de que se le cayera accidentalmente la cámara. En los días siguientes al asesinato, Jody mostró un comportamiento extraño. Visitó a otro hombre, Ryan Burns, en Utah, y asistió a reuniones de negocios como si nada hubiera pasado. La gente se dio cuenta de que había cambiado de aspecto, tiñéndose el pelo rubio de un color más oscuro. También tenía cortes en las manos, que explicó diciendo que se había cortado con un cristal roto. Arias fue acusada el 9 de julio de 2008 y detenida el 15 de julio. Su juicio comenzó en 2012 y se enfrentó a un intenso escrutinio de los medios de comunicación. La fiscalía argumentó que Arias planeó el asesinato, utilizando un arma de fuego y planificando su visita a la casa de Alexander. Presentaron pruebas de las acciones de Arias, como la compra de gasolina y la cronología de su viaje, para apoyar su afirmación de premeditación. La defensa de Arias contraatacó presentándola como víctima de maltrato doméstico. Alegaron que Alexander era abusivo y que Arias actuó temiendo por su vida. La defensa presentó testigos expertos para apoyar las alegaciones de trastorno de estrés postraumático y violencia doméstica. Sin embargo, la fiscalía argumentó que las acciones de Arias y la gravedad del crimen indicaban un acto deliberado de asesinato y no de defensa propia. Creo también no recuerdas previamente hablando con nosotros acerca de cómo él venía hacia ti, y él era este hombre horrible con su cara mala. ¿Te acuerdas de decirme eso? El juicio, que comenzó en enero de 2013, fue muy publicitado. El 8 de mayo de 2013, Arias fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El jurado no llegó a un acuerdo sobre la pena de muerte, lo que resultó en un juicio nulo para esa fase. Jurado número 13. ¿Es este su verdadero veredicto? Sí. Jurado número 14. ¿Es este su verdadero veredicto? Sí. El 13 de abril de 2015, Arias fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fase de sentencia estuvo marcada por nuevas maniobras legales, incluyendo mociones de juicio nulo y apelaciones. Los abogados de Arias continuaron impugnando los procedimientos, alegando problemas con las pruebas y la conducta del jurado. A pesar de estos esfuerzos, la condena y la cadena perpetua de Arias se mantuvieron. Desde 2023, Jody Arias cumple condena en el complejo penitenciario estatal de Arizona, Perryville. Pasemos a nuestro siguiente caso, cuyo prometedor futuro dio un giro trágico cuando se vio implicada en un robo que acabó con la trágica muerte de un joven, alterando muchas vidas para siempre. Samantha Greig. La vida de Samantha Greig dio un giro trágico cuando se vio involucrada en el robo y asesinato de Dustin Frolka en 2014. Sus acciones conmocionaron a todos cuando su prometedor futuro se disolvió en una condena de prisión. Me gustaría hacer llegar mi más profundo pesar a la familia de la víctima. Era un compañero músico, me rompe el corazón, y desearía poder volver atrás todos los días. Samantha Greig, una estudiante de último curso de instituto de 18 años, estuvo implicada en el trágico robo y muerte del estudiante de la Universidad Estatal de Michigan Dustin Frolka en 2014. Greig no tenía antecedentes penales y se le consideraba un músico prometedor con planes de asistir a la Universidad Eastern Michigan. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando participó en el robo y posterior asesinato de Frolka. La noche del 15 de noviembre, Brendan Haim y Trell Bredernitz contactaron conmigo para que les llevara a East Lansing para robar y o golpear a Dustin Frolka. El 15 de febrero de 2014, Greig, junto con dos cómplices, Brendan Haim, de 16 años, y Tyrell Bredernitz, de 18, condujeron hasta el apartamento de Frolka en East Lansing con la intención de robarle. Frolka, que era conocido por vender drogas, era el objetivo por el dinero en efectivo que llevaba. Greig, conocedor del plan, condujo el vehículo mientras Haim y Bredernitz llevaban a cabo el asalto. Tras recoger a Frolka en su apartamento, el grupo le llevó a varios cajeros automáticos, obligándole a sacar dinero. Durante el trayecto, Haim empezó a golpear a Frolka con nudillos de metal en el asiento trasero del todoterreno en marcha. La agresión fue tan brutal que Frolka optó por saltar del vehículo, que circulaba a toda velocidad por la I-69. Sufrió heridas graves y quedó tendido en el suelo. Sufrió heridas graves y quedó abandonado en la autopista, parcialmente vestido, donde fue encontrado más tarde por las autoridades. Murió a consecuencia de las heridas poco después de ser descubierto. El papel de Greig en el crimen no terminó ahí.
Tras la agresión, se marchó en su coche, dejando a Frolka morir en el arcén de la carretera. A pesar de saber que Frolka estaba gravemente herido, Grieg no intentó detenerse ni pedir ayuda. En lugar de ello, aceptó $100 en gasolina de sus cómplices por su participación en el robo y asesinato. El juicio puso de relieve las trágicas consecuencias del robo. Grieg fue acusada de homicidio y robo sin armas. Durante el juicio, se mostró arrepentida de sus actos, pidió perdón entre lágrimas a la familia de Frolka y declaró que nunca había tenido intención de hacerle daño. Sin embargo, sus disculpas no sirvieron para aliviar el dolor de los seres queridos de Frolka. Me gustaría expresar mi más profundo pesar a la familia de la víctima. Era un compañero músico. Me rompe el corazón y desearía poder volver atrás todos los días. Eileen Hinka, madrastra de Frolka, también habló durante el juicio, destacando los momentos que Grieg había robado de la vida de Frolka. Su graduación universitaria, su potencial éxito musical y la oportunidad de criar a su hija, Melody. Expresó su decepción por el hecho de que Grieg tuviera múltiples oportunidades de detener el crimen, pero optara por seguir adelante. Va a echar de menos a su hija Melodys, primeros pasos, sus primeras palabras, sus cumpleaños, sus graduaciones. Finalmente, Grieg fue condenada a entre 6 y 15 años de prisión. Aunque su condena fue más corta que la de sus cómplices, su implicación en el robo y asesinato de Frolka dejó un impacto duradero en ambas familias. A pesar de su trágica situación, algunos creían que Grieg podría haber dado un giro a su vida. Su abogado destacó su limpio pasado y su brillante futuro antes del crimen. Sin embargo, su participación en el robo le acarreó graves consecuencias. Si te ha gustado este vídeo, pulsa cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más contenido sorprendente.